Cazadores, nos encontramos en un recinto maravilloso, en el que fue la última residencia de uno de los máximos representantes del movimiento revolucionario mexicano, Venustiano Carranza. Soy Max, los invito a que me acompañen en este episodio de Cazadores de Museos. Nuestra historia comienza en el siglo XIX, una época de gran expansión urbana en la Ciudad de México. Durante este periodo, las familias adineradas buscaron nuevas residencias alejadas del bullicio del centro tradicional, estableciéndose en colonias emergentes como la Cuauhtémoc y la Juárez. En la colonia Cuauhtémoc, el ingeniero civil Manuel Stampa, originario de Guadalajara, construyó esta magnífica mansión en 1908. Esta casa es un espléndido ejemplo del estilo afrancesado o porfiriano, reflejando la opulencia y el gusto refinado en la era de Porfirio Díaz. En 1907, Stampa adquirió un amplio terreno de 1.200 metros cuadrados en la intersección de lo que serían las calles Río Lerma y Río Amazonas, en la colonia Cuauhtémoc. En la esquina de ese terreno construyó una de las primeras casas de la zona, Río Lerma número 35. Esta fue para su familia. Inicialmente parte de la hacienda de La Teja, esta casa destacaba por su sombría arquitectura y un amplio jardín que ocupaba la sección oriental del terreno. La tranquila vida de la familia Stampa en la colonia Cuauhtémoc se vio interrumpida durante la tumultuosa decena trágica de febrero de 1913, cuando el general Felipe Ángeles estableció su centro de mando en los sótanos de la casa de Stampa. Desde allí dirigió el bombardeo de la Ciudadela, donde se habían atrincherado las fuerzas golpistas de Félix Díaz y Manuel Mondragón. A pesar de estos eventos, la familia Stampa continuó viviendo en la casa hasta 1918. En noviembre de 1919, Venustiano Carranza, entonces presidente de México, alquiló la casa para convertirla en su residencia privada. Aunque generalmente residía en Palacio Nacional, Carranza pasaba tiempo en esta casa con su hija mayor, Julia Carranza, mientras que su hija menor, Virginia Carranza, y su esposo, Cándido Aguilar, lo visitaban los fines de semana. Esta residencia se convirtió en un punto neurálgico de la política y la historia revolucionaria mexicana. El 7 de mayo de 1920, Carranza partió de esta casa rumbo a Veracruz, en un viaje que lamentablemente sería el último. El 21 de mayo fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y velados en la sala de esta misma casa, llenando sus habitaciones con profundo sentido de pérdida y memoria histórica. Posteriormente, el inmueble fue comprado por el general Juan Barragán y el coronel Paulino Fontes, quienes lo regalaron a Julia Carranza, preservando así su legado de su parte. La casa fue alquilada durante 20 años, primero por la Embajada de Francia y luego a la de El Salvador. En 1942, por decreto presidencial, se incorporó al Patrimonio Nacional y se destinó a convertirse en museo. En 1961, abrió sus puertas oficialmente como Museo Casa de Carranza y en 1993 pasó a formar parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, garantizando su conservación y su papel educativo. El museo alberga 13 salas de exhibición permanente, un auditorio, una biblioteca y una galería para exposiciones temporales. Los visitantes pueden admirar muebles originales, objetos personales de Carranza y documentos históricos de gran relevancia, incluyendo el Plan de Guadalupe y la pluma con la que se firmó la Constitución de 1917. Cada pieza expuesta cuenta una historia, transportándonos a una época de luchas y transformaciones que definieron a México. En la planta baja, lo primero que nos encontramos es el vestíbulo. Aquí pueden admirar un domo y vitrales pintados a mano, así como estucados de yeso y un hermoso arbotante en medio del vestíbulo. Este espacio también exhibe óleos de Venustiano Carranza, realizados por artistas como Raúl Anguiano.
el Dr. Atl y Salvador R. Guzmán. Mientras ingresamos, es fascinante descubrir cómo se formó el acervo que aquí se exhibe. Mucho de lo que vemos es gracias a Julia Carranza, quien dedicó años a asegurar que su padre, Venustiano Carranza, recibía el lugar que merece en la historia. Los muebles en la planta baja pertenecen a la familia Estampa y los del primer nivel fueron traídos por la familia Carranza cuando se mudaron aquí. ¿Sabían que estos se conservaron tan bien gracias a la Embajada de Francia y El Salvador, que alquilaron la casa y guardaron estos preciosos muebles en una bodega? Esta es la antesala, un espacio de recepción donde se decidía si podías acceder a la intimidad del hogar. Aquí el secretario de Carranza recibía las visitas y determinaba si era importante la presencia del mismo presidente o autorizar el acceso a otros espacios de la casa. Este álbum, por ejemplo, fue un regalo del general Mariscal, gobernador de Guerrero, que mostraba el progreso del estado con fotos de principios del siglo XX. En esta sección tenemos varios cuadros del Dr. Atl, un gran amigo y partidario de Carranza. Sobresale esta pieza artística, donde aparece tanto Venustiano Carranza como Félix Pallavicini, quien fundó el periódico El Universal. Pallavicini era diputado de Tabasco cuando, en medio de la discusión sobre los artículos de la Constitución del 17, decidió tomar una decisión valiente. Al ver cómo se estaban discutiendo y perfilando los artículos, salió de la Cámara y se dirigió al periódico con los documentos, entregándolos para su publicación sin que Carranza lo supiera. Así, al día siguiente, El Universal publicó íntegros los artículos de la Constitución, marcando lo que muchos consideran la primera gran primicia del periódico. También en la antesala podemos observar una maqueta en miniatura del Palacio de Gobierno de Veracruz, el emblemático edificio Faro, así como una escultura que replica su grandeza. Carranza, quien solía establecer su gobierno provisional en Querétaro y en muchas ocasiones en Veracruz, tenía una profunda conexión con estas ciudades, reflejada en el legado arquitectónico y cultural que dejaron. En este espacio, la sala, se colocó el ataúd de Carranza tras su fallecimiento. Tenemos aquí un sillón peculiar que permite a las parejas conversar sin mucha interacción física, algo que hoy nos parecería muy curioso. El despacho presidencial es una joya histórica. Aquí se encuentran los regalos del emperador de Japón, Yoshihito. Sobresale la katana que fue ubicada en el escritorio y una foto de Madero, a quien Carranza admiraba profundamente, así como una bella caja fuerte. Este espacio refleja las relaciones diplomáticas y la admiración de Carranza por otros líderes. En este otro espacio vemos fotografías de los diputados constituyentes que firmaron la Constitución de 1917. También hay una urna que se usaba para velar a los diputados fallecidos, una tradición que se mantuvo hasta hace pocos años, conservando las cenizas de estos personajes. La cocina del museo muestra las comodidades de la época. Carranza, oriundo de Coahuila, disfrutaba aquí de las tortillas de harina con carne, su platillo favorito. La cocina conserva elementos originales como los pisos y azulejos, transportándonos al pasado, pero no es lo original de la casa, sino una recreación de las cocinas tradicionales del estado de Coahuila. El comedor, aunque poco usado, era el escenario de cenas de estado. Los muebles y el reloj, que toca melodías como la del Big Ben, añaden un toque de distinción y de diplomacia elevada. En las escaleras y pasillos encontramos piezas únicas como el cuadro bordado en cera,
regalo del embajador de Japón, pareja de leones. Amigos, si el video ha sido de su agrado hasta el momento, les pedimos por favor que nos regalen pulgar arriba, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificación para que estén enterados de todos nuestros recorridos. También los invitamos a que compartan este video con sus amigos y familia. Aquí llegamos a la intimidad de la familia Carranza, con habitaciones que cuentan historias de Virginia Carranza y su esposo, así como de Julia Carranza, quien luchó por preservar este legado. También encontramos este maravilloso cuadro, que tiene la característica principal, que los personajes te siguen con la mirada. En esta sección de la casa llegamos a la intimidad de la familia Carranza, comenzando con la habitación de Julia. Julia era la hija de Venustiano Carranza y vivió aquí, y fue una de las más fervientes defensoras de su padre, insistiendo en que se reconociera su lugar en la historia. Aquí podemos ver una foto junto a su padre, una imagen que refleja el estrecho vínculo que compartían. La habitación conserva los muebles originales de Julia, incluyendo su tocador y su cama. En el área se puede percibir un perfume, evocando el pasado y permitiendo que los visitantes sientan la presencia de quienes vivieron aquí. Julia se encargó de preservar esta casa, asegurando que su legado y el de su padre perduraran. Pasamos ahora a la habitación de Virginia Carranza, la otra hija de Venustiano, y su esposo, Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz. Virginia y Cándido se casaron en Querétaro en 1917, durante el proceso del Congreso Constituyente. Aquí podemos ver las fotos del día de su boda, un evento significativo en la vida de la familia Carranza. La habitación está decorada con muebles originales de la pareja. Este era su espacio privado cuando visitaban la casa, un lugar donde se refugiaban del ajetreo de la vida pública. La atención al detalle en la conservación de estos muebles nos transporta a la época en que Virginia y Cándido pasaban sus días aquí. La biblioteca personal de Carranza es un lugar especial, con 833 ejemplares, muchos dedicados a él. Esta colección incluye libros de historia, economía y bastantes novelas. Aquí Carranza pasaba gran parte de su tiempo planificando y disfrutando su pasión por la lectura. Esas fotografías de los diputados constituyentes son un testimonio visual del Congreso Constituyente en Querétaro. Además, tenemos una curul similar a la que usó Carranza y el libro de la doctrina Carranza, documentos históricos de gran valor. Además, podemos encontrar una réplica de este mural pintado por el maestro González Camarena. Y no solo eso, encontramos las prendas que portaba el jefe revolucionario en el momento de su magnicidio, en las cuales se puede observar no solo la sangre, sino los impactos de bala que incurrieron en el cuerpo de este personaje. Continuando con nuestro recorrido, podemos encontrar entre los objetos personales de Carranza la banda presidencial, fotos de familiares y uniformes, y aunque algunas piezas son reproducciones, otras, como sus botas, provienen de una famosa tienda que aún existe. Una de las partes que me dejó impresionado fue el encontrar en este museo los fragmentos de bala extraídos de los cráneos de Madero y Pino Suárez, un recordatorio doloroso de la historia trágica que también alcanzó a Carranza tiempo después. Este museo no solo celebra la vida de Carranza, sino también los sacrificios hechos por un México mejor. A lo largo de esta exposición permanente, podemos encontrar no solo la trayectoria del jefe revolucionario,
sino también otros acontecimientos que marcaron la historia nacional en el movimiento revolucionario. Entre prendas, objetos personales, fotografías e historia, esta experiencia nos deja un sabor agridulce al recordar y conmemorar las luchas del movimiento revolucionario que permitieron la consecución de una de las constituciones más modernas en el mundo, la Constitución de 1917. También encontraremos en el auditorio de este museo la pintura titulada El nacimiento de la patria. Es una obra realizada en óleo sobre tela en 1971 por el pintor, escultor y muralista mexicano Jorge González Camarena. Esta obra es rica en simbolismo y elementos históricos que reflejan la identidad y la historia de México. La figura central de la obra es una mujer alada, que representa a la patria. Esta imagen es una personificación de la nación mexicana, simbolizando la libertad, la fuerza y la protección. También se encuentra un águila devorando una serpiente, que es un símbolo icónico de la bandera mexicana. Este elemento hace referencia a la leyenda azteca sobre la fundación de Tenochtitlan, donde los mexicas encontraron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, señal divina para establecer su ciudad. Esto representa la historia y la herencia cultural de México, evocando el poder y la perseverancia del pueblo mexicano. Verán una serie de papeles doblados con colores verde, blanco y rojo, representando la bandera de México. Están esparcidos en la pintura. La inclusión de estos colores no solo refuerza la identidad nacional, sino que también puede sugerir la continuidad y el desarrollo de la nación a lo largo del tiempo. En uno de estos papeles se distingue el número 1917, una referencia directa a la promulgación de nuestra Constitución mexicana. Esta Constitución marcó un hito en la historia política y social del país, estableciendo derechos y reformas fundamentales que siguen vigentes. La inclusión de este número subraya la importancia de este evento en la construcción del México moderno y del nacimiento de nuestra patria. La Constitución de 1917, que surgió en un contexto de lucha social y política, estableció un marco normativo innovador para México, cimentado en principios de justicia, igualdad y autonomía. Uno de los logros más significativos fue la consolidación de un poder judicial independiente y profesional, libre de las influencias políticas y económicas que históricamente habían socavado su eficacia y legitimidad. La reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Poder Judicial en México nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza y la función de nuestras instituciones, así como sobre los riesgos asociados a esta reforma. La propuesta incluye cambios fundamentales como la elección popular de jueces, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y reformas administrativas internas que, en teoría, buscan generar ahorros y mejorar el valor del Estado de Derecho. Sin embargo, analizar esta reforma a través del lente de los ideales que dieron origen a nuestra Constitución del 17, surgen serias preocupaciones sobre su compatibilidad con esos principios fundacionales. La propuesta de permitir la elección popular de jueces, magistrados y ministros puede socavar la independencia judicial al introducir elementos de popularidad y politización
en el proceso de selección. Esto puede resultar en la elección de jueces que, en lugar de basar sus decisiones en el derecho y la justicia, puedan priorizar la conformidad con el poder político dominante. Esto no solo pone en riesgo la imparcialidad judicial, sino que también contradice la visión original de un poder judicial autónomo y profesional. La propuesta de establecer un tribunal encargado de censurar a los jueces por sus decisiones introduce un riesgo significativo de censura política y presión sobre la independencia judicial. Este órgano podría utilizarse para controlar y limitar la capacidad de los jueces para tomar decisiones imparciales, especialmente en casos que contravengan las directrices del régimen en turno. En un contexto donde la impunidad y la deficiencia en el sistema de justicia son problemas graves, la reforma propuesta no aborda las raíces de estos problemas de manera efectiva. La reforma de 1994 ya había hecho avances importantes para mejorar la eficiencia del Poder Judicial y fortalecer la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volver a una estructura que socave esos avances representa un retroceso que podría empeorar la situación actual en lugar de mejorarla. El riesgo de que esta reforma refuerce un modelo más autoritario y menos democrático es real. La erosión de los frenos y contrapesos es una amenaza constante en contextos de populismo y concentración de poder. La historia ha demostrado que las reformas que buscan debilitar la independencia judicial pueden llevar a sistemas más opacos y menos justos, afectando negativamente el clima económico y la confianza en las instituciones. La Constitución de 1917, sí, fue un hito en la construcción de una justicia imparcial y eficiente en México. Y cualquier reforma que busque desmantelar estos principios fundamentales debe ser examinada con rigor y cautela. Nuestro deber es proteger la integridad del sistema judicial y asegurar que cualquier cambio se alinee con los ideales de justicia y democracia que nos legó nuestra Constitución. Cazadores, hemos llegado al final de nuestro recorrido en este maravilloso museo en honor a Venustiano Carranza. Soy Max, los espero en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos.